El Espíritu Santo es el encargado de llevar a cabo esa obra. Que sabemos que Jesús mismo, o sea, hizo mención de esa obra del Espíritu Santo en San Juan, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en San Juan. Veamos en San Juan capítulo, si no ando mal, en el capítulo 16 de Juan, veamos si no me equivoqué. San Juan 16. Ahí claramente Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí dice del Espíritu Santo, dice, pero yo os digo la verdad, en el 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Jesús dijo todavía, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, es la palabra la que nos está hablando. No es voz de hombre, no es criterio de hombre, no es la filosofía griega la que nos está enseñando cómo conocer a Dios, sino que la misma escritura, la misma palabra de Dios que Él ha entregado al hombre, aquí le está expresando Dios cuál es su voluntad, le está dando el conocimiento de quién es Él. Entonces, pero como hice mención hace un momento, tenemos un adversario el cual se encarga de engañar, se encarga de que aquellas personas que no han nacido de nuevo distorsionen las escrituras. Por eso Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, Él hace mención a dónde cae la semilla, en qué terreno cae la semilla. Una es que cayó sobre el camino, otra cayó en espinos, en pedregales, y otra cayó en buena tierra. Entonces, ¿cuál es la semilla? O sea, ¿cuál es la palabra de Dios que lleva buen fruto? La que cayó en buena tierra. De ahí la que cayó en el camino, ahí pasaron personas y la pisotearon. La que cayó entre espinos, cuando quiso surgir esa semillita, cuando quiso, o sea, dar su fruto, cuando quiso desarrollarse, los mismos espinos la ahogaron. Y la que cayó sobre piedras, al caer el sol se quemó. Pero la que cayó en buena tierra, esa produjo al 100%. Entonces, ese es el problema. Ese es el detalle. Que en la iglesia de Cristo, en las congregaciones, en donde se predica el mensaje del Evangelio, hay creyentes convertidos y hay creyentes nada más de nombre que no han nacido de nuevo. Y lo peor del caso es que hay ministros que se llaman del Evangelio que predican la palabra. Por eso Pablo, cuando se despidió de la iglesia de Éfeso, de los ancianos, claramente les dijo, de entre vosotros, dijo, se levantarán lobos rapaces, se levantarán hombres que engañarán a la grey. En fin, o sea, siempre Dios enseñándonos la verdad. Porque aquí está la verdad en su palabra.
Entonces, esta enseñanza es sana doctrina. Es sana doctrina. Es decir, que Dios no necesita que nadie lo defienda. Él mismo se defiende a sí mismo, pero para ello está el Espíritu Santo, el cual me hace hablar a mí, hace hablar a muchos que enseñan la sana doctrina. Pero siempre el enemigo va a estar tratando la manera de que el creyente sea engañado. Como Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean engañados. Entonces, pero bien hacemos en acercarnos a las Escrituras, porque son ellas la brújula de nuestra vida hacia la patria celestial, a nuestra ciudadanía que no está en la tierra, sino que en los cielos. Ella nos guía a toda verdad, pero necesario es, ¿verdad?, de que la palabra de Dios sea nuestro alimento principal para nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todas las cartas en sus encabezados dan testimonio del Padre y que hay con esa relación con el Hijo. Veamos acá también. Dice en Filipenses capítulo 1, verso 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro, Padre y del Señor Jesucristo. Imagínense, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, que es Padre de nosotros y es Padre del Señor Jesucristo. Solo me acuerdo cuando Tomás, ¿se acuerdan de Tomás, verdad? No su vecino, sino que Tomás de la Biblia, el que dijo, no, yo no voy a creer hasta que estos dedos toquen ahí la llaga, toquen ahí donde los clavos, o sea, fueron incrustados en las manos, hasta ahí voy a creer que Jesús ha resucitado. Entonces, cuando Jesús se presentó, ¿cuál fue la actitud de Tomás? Se asombró. Dios mío y Señor mío, le dijo a Jesús, Dios mío y Señor mío. Entonces Jesús dijo, ¿por cuánto has creído, Tomás? ¿Por cuánto has visto? Has creído. Pero más bienaventurados aquellos que creen sin no haberme visto. Es por fe. Jesús hace 2000 años vino. Y este mensaje se ha venido predicando. Todos los que se han visto involucrados históricamente en la historia de la iglesia, se han visto en dificultades, han sido perseguidos por enseñar esta palabra. Es decir, que ha habido un proceso en la historia en donde por predicar el evangelio muchos han sido muertos, o sea, los han matado, apedreados. Bueno, en fin, históricamente pues hay mucha historia. Usted puede acercarse a la historia de la iglesia, de los mártires, cómo sufrieron ellos por causa del evangelio. Y siempre hubo oposición, porque imagínate que desde el siglo III ya estaban los abelianos, los arrianos, y son los mismos los que ahora se están levantando en el tercer siglo. Surge esa polémica, surge, o sea, los abelianos, ¿verdad? Los arrianos, estamos testigos contra Jehová, contra Dios, arrianos, y los abelianos todos, los de solo Jesús, que son manifestaciones, el Espíritu Santo y el Padre y muchas tantas cosas que se inventan. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por palabras de hombres, les dan un guión ya, les dan ya algo bosquejeado, un estudio en contra de la Trinidad. Ya les enseñan la unicidad de Dios, que Dios es uno, es cierto, Dios es uno, y la Biblia lo establece desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero el problema está
de que no han recibido la revelación, no han recibido el evangelio que había estado oculto y que ahora nos ha sido revelado por el Espíritu Santo con la venida de Jesucristo, ¿verdad? Comenzamos a conocer el plan y el propósito de Dios con la humanidad. Entonces, lejos de perderse, lejos de perderse. El antiguo tiempo hablaba de sombras, de antitipos, por figuras, pero aquí ya en el Nuevo Testamento está el cuerpo que es Cristo. Está la revelación encarnada. Entonces Jesús es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Veamos otros textos. Ay, mire, si la verdad es que este tema está lleno. O sea, la Escritura está llena, pero llena de fundamento bíblico en cuanto a esta enseñanza. Y sinceramente, esto es interminable, pero solamente le voy a dar los textos bíblicos para que usted los lea. Mateo 3, 16, 17. Romanos 8, 9. Primera de Corintios, veamos, Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 3 al 6. Efesios 4, del versículo 4 al 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Judas, un único capítulo, versículo 20 y 21. Y podemos encontrar sus atributos en Romanos 16, capítulo 16, versículo 26. Lo puede comparar con Apocalipsis 4, 8. También con Hechos 3, capítulo 3, 14 y 18. Ese texto es bien rico, ¿verdad? Bien rico ese en cuanto a la enseñanza de la Trinidad. Entonces voy a ir concluyendo ya porque en definitiva este tema es interminable. Pasa una hora, 2, 3 horas y esto no se termina porque eso está lleno las Escrituras de la evidencia de la sana doctrina. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer a través de la historia.